¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, amigos de Relatos de la Noche Largo. La noche ha caído por completo, y con ella se asoman esos relatos que la claridad del sol jamás se atrevería a revelar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de historias inquietantes, misteriosas y verdaderamente aterradoras. Narraciones que quizás se queden rondando en su cabeza mucho tiempo después de que este video haya concluido. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen las luces, pónganse los audífonos si pueden, y olvídense de cualquier otra distracción. Escuchen con todos sus sentidos, pero tengan presente que estas no son más que historias de miedo. Que estos eventos hayan tenido lugar alguna vez no significa que deban ocurrirles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar cuentos en plena madrugada pudiera invocar aquello que jamás debería despertar. O tal vez sí. Ahora respiren profundamente, apaguen esa última luz que aún sigue encendida y dejen que la oscuridad los envuelva. Les damos la bienvenida una vez más a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada relato abre una puerta hacia verdades que, tal vez, la humanidad nunca debió conocer. Y ahora que comienza el primer relato, resulta que Eulalio me cuenta que habita en una casa que, como tal, no está embrujada. Lo que tiene algo extraño es una zona específica, aunque él ni siquiera usa la palabra embrujo. Él dice: en casa tenemos un espacio nefasto. No es que esté en mal estado, no es que tenga desperfectos. Es un sitio nocivo, un lugar que te drena, un sitio donde si te quedas ahí o intentas hacer algo, las cosas simplemente salen mal. Les cuento el contexto para que entiendan. Eulalio tiene un hermano mayor. Sus padres se llevan de maravilla y son una familia muy cariñosa y unida. Viven en una residencia de 2 pisos y precisamente en la planta alta, en un área que está a un costado de lo que sus papás adaptaron como zona de juegos, área de televisión y convivencia. Hay un rincón muy reducido que no tiene puerta y funciona como una especie de despacho. Hay un escritorio, una silla y espacio suficiente como para colocar, si quisieras, otro escritorio con otra silla frente a frente. Incluso si hubiera 2 personas sentadas, no se estorbarían al moverse. O sea, aunque es un sitio pequeño, relativamente estrecho, pero alargado, cuenta con el espacio necesario para que sea un lugar de estudio o trabajo. Ese sitio es el que él señala como un espacio nefasto. Puedes estar en cualquier otra parte de la casa y la vas a pasar increíble. Sobre todo porque ellos son unos anfitriones de primera y es una familia muy alegre, con un gran sentido del humor, y saben cómo hacer que el tiempo pase volando. Él confiesa que desde muy niño notó que ahí las cosas se sentían raras. Su madre, en alguna etapa de su infancia, comenzó a coleccionar plantas y le tomó mucho gusto a la botánica. Empezó a poner plantas en el exterior de la casa, plantas de las cuales ni siquiera intentaré mencionar sus nombres porque no es mi área, pero él me comenta sobre hojas de formas extrañas, maneras de cuidarlas distintas y colores muy variados. Imagino que algunas tendrían flores, pero otras eran simplemente estas plantas de cualquier tipo, de color verde, que sirven para armonizar, para darle vida, para esa conexión tan profunda con la naturaleza. La señora empezó creando un jardín precioso, pero luego comenzó a meter plantitas más pequeñas, de esas que no requieren tantos cuidados, y las fue llenando por todo el interior de la casa, como nos cuenta nuestro suscriptor, Eulalio, al que acabamos de bautizar así. Llegó un punto en que entrar a mi propia casa era como meterse a una jungla, una verdadera selva. Había macetas por cada rincón. Mi madre dejó de medir si aquello estaba bien o mal, o si realmente tenía tiempo para atenderlas. De repente, la casa se llenó de macetas de todos los tamaños, formas y colores. Las veías en el jardín, en el patio, dentro de las habitaciones, en el suelo o sobre las mesas. Parecía una obsesión si salía a cualquier lado y veía una maceta que no tenía. La compraba sin pensarlo y luego ya vería qué plantaba.
A veces dividía sus plantas grandes, sacaba esquejes y los ponía en macetas nuevas. De verdad, era como un monte baldío, un terreno abandonado lleno de vegetación. Ya no parecía una casa, era un desorden que daba hasta risa. Caminar por ahí era todo un reto, porque siempre te dabas un trancazo en los pies. Cuando menos lo esperabas, te topabas con una maceta nueva en medio del paso. Si ibas caminando distraído, era casi seguro que te ibas a tropezar. Ahora bien, había un rincón de la casa donde las plantas simplemente no sobrevivían. Se morían de un día para otro. Al principio puso unas macetitas pequeñas con cactus. No recuerdo bien la especie, pero tenían puras espinas, y las colocó justo en la ventana. Un día las vi ahí, pero a los pocos días, cuando me asomé, ya no estaban. Pensé, qué suerte tuve. Verás, yo estudiaba en esa parte. A veces, como me tocaba dar clases, practicaba alzando los brazos y moviendo las manos para verme como un experto frente al grupo. No tienes idea del pánico que me daba que esas plantas siguieran ahí. Imagínate terminar todo espinado por estar moviendo las manos. Cuando vi que ya no estaban, respiré aliviado, pero luego me invadió otro miedo. ¿Y si las dejó en el suelo? Me iba a dar un pisotón terrible. Durante como 1 año y medio, narrador, no me viste en mi casa sin tenis, sin zapatos y sin pantalones largos. Nada de andar en shorts, ni en sandalias, ni mucho menos descalzo. Tenía terror de pisar una de esas plantas porque, bueno, al final de cuentas era un adolescente bastante atrabancado. El caso es que esos cactus no duraron ni una semana. Tiempo después mi madre puso una maceta más grande con una planta de hojas grandes que caían. No era una enredadera, pero se veía muy bonita. Cuando la vi pensé, ¡qué padre! Parece que tiene orejas de conejo. Me imaginaba un conejo verde y me daba risa. Aunque nadie entendía mis ocurrencias, el problema es que esa maceta tampoco aguantó la semana, después de que pasaron 3 o 4 plantas por ese mismo sitio que caían muchas hojas, no como una enredadera común, sino con unas hojas bien grandes que sobresalían de la maceta. Se veía preciosa y cuando la tuve enfrente dije, ¡qué padre! Esa cosa parece las orejas de un conejo, y me quedé imaginando un conejo de color verde. Cuando veía la maceta nadie me entendía, pero a mí me daba mucha risa. El detalle es que esa maceta no duró ni la semana, ¿sabes? A los 7 días ya no estaba. Después de que pasaron 3 o 4 macetas por ahí, yo fui a buscar a mi mamá y le pregunté, «Oye, ma, ¿dónde pusiste ese conejo verde?» Ella se me quedaba viendo extrañada y me decía, «¿Un conejo verde? ¿De qué hablas?» Y ya le tuve que explicar. «No, pues la maceta, esa que tiene como orejitas de conejo». Me tomó una eternidad que por fin me entendiera a qué planta me refería. Cuando soltó el nombre de la planta, que por cierto, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, le confirmé, «Eso, sí, esa misma». Y ella me soltó, «Es que ahí se mueren siempre. No entiendo qué tiene ese rincón, de verdad, no logro que nada viva ahí. Tal vez es la falta de luz, o quizás es demasiada humedad, pero siempre se me secan». Se me hizo rarísimo, narrador. Yo estudiaba ahí todo el tiempo y nunca me pasaba nada. Hasta que un día invité a un amigo de la escuela, ya estábamos en la secundaria, y nos pusimos cada quien en lo nuestro, a estudiar. De repente, mi amigo se queda dormido ahí mismo, y al despertar su cara se veía fatal. Estaba agotado, como si llevara días enfermo, con la cara moratada y una expresión extraña. Me asusté tanto que empecé a gritar, «Mamá, mamá, ven rápido, algo le pasa a mi amigo». Mi mamá corrió, lo revisó y hasta ella se impresionó. «Vaya, sí te ves muy mal, como si tuvieras una alergia fuerte o estuvieras muy enfermo». Él decía que no, que todo estaba bien, pero es que era evidente, narrador. Se veía muy, muy cansado. Tenía unas ojeras terribles que no traía cuando llegó a la casa. Rápidamente lo sacamos de ahí y lo bajamos a la planta baja. Mi mamá le preparó algo de comer y, en cuanto le sirvió, el chico volvió a la normalidad como por arte de magia. Fue algo de lo más raro que me ha pasado. Con el paso del tiempo, empezamos a notar cosas cada vez más inquietantes. Si dejabas hojas de papel o una libreta en ese lugar durante 1 semana o 2,
Al volver por ellas estaban duras, tiesas, como si hubieran pasado años allá adentro, todas llenas de humedad. Mi papá, preocupado, mandó a impermeabilizar toda esa área, aunque ni siquiera había goteras. También reforzaron la ventana porque mi mamá ya tenía miedo de lo que les pasaba a las plantas, a lo que vivió mi amigo y a cómo se echaban a perder las cosas. Pero cuando los trabajadores empezaron a hacer los arreglos, uno de ellos sufrió un accidente. Y es muy extraño, porque era un hombre que llevaba años trabajando con mis papás. El señor simplemente se negó a volver a esa parte de la casa, decía. Es que ahí se siente una vibra bien fea. No entendíamos por qué, narrador. En ese pedacito de cuarto pasaban cosas muy oscuras. Si te quedabas dormido ahí, tenías pesadillas horribles. Si pasabas mucho tiempo en ese lugar, te empezabas a sentir enfermo. Una vez, me esmeré como no tienes idea en hacer un proyecto escolar de esos volcanes. Ya sabes, esos a los que les echas una pastilla para que hagan reacción y suelta la lava de colores. Me había quedado precioso, narrador. Estaba seguro de que iba a ganar el concurso del salón. Lo dejé allí, y al día siguiente, cuando llegué, estaba todo destrozado, como si mi hermano lo hubiera aplastado. Pero es que mi hermano y yo nos llevamos súper bien. Fui a preguntarle, oye, ¿te tropezaste y lo tiraste? Y él me juró, no, ni siquiera me acerqué a esa parte. Cuando él vio el desastre, hasta se sorprendió. ¿Pero quién lo rompió? Ni mi mamá ni mi papá fueron, narrador. Estaban igual de anonadados que yo. Todos habíamos ayudado con ese volcán. No entendíamos qué estaba pasando. Mi papá se puso muy alerta esos días. Yo creo que pensó que alguien se había metido a robar, pero como lo único que dañaron fue el volcán, no tenía ningún sentido. Al final, ni siquiera pude presentar el proyecto y tuve que salir con la excusa de, pues no, maestro, es que se me echó a perder. Él se quedó con la idea de que alguien se había metido a la casa, pero lo único que dañaron fue ese adorno. No tenía ni pies ni cabeza. Al final ni me presenté. Fui de los que sacan la típica excusa de, no, maestro, es que mi trabajo se lo comió él, perro, porque ya no me quedaba nada más que decirle. Mira, narrador, lo que te digo es que ese sitio era bien extraño. Con el paso del tiempo nos percatamos de que en la parte del escritorio que daba hacia la ventana, el piso se hundía. Estaba como sumido, raro, y siempre daba la espina de que ese rincón tenía algo de malo. No tengo la más mínima idea de por qué. En mi familia nadie se mete con temas de esoterismo ni brujería. No nos interesa. A mí me atrae el terror, pero solo por ese espacio específico de la casa. Hay vecinos que cuentan que desde fuera han visto a alguien que se asoma. Yo ya eso lo tomo como habladurías. Prefiero, por mi salud mental, no andar dándole vueltas a eso. Pero de que ese lugar es raro. Y es que suceden cosas extrañas allí. Y las casas que ya vienen con algo raro desde el principio, desde que las habitan y luego los niños crecen ahí mismo, terminan teniendo un estilo de vida que no es precisamente el más normal. Te voy a contar la historia de un par de suscriptores del canal que es una auténtica locura, de verdad. Y tengan cuidado porque si viven en un lugar que ya tiene, digamos, su historial o su mala fama de estar embrujado, es mejor que abran bien los ojos, especialmente si tienen niños pequeños. Ahí les va. Estos dos suscriptores nacieron en esa casa, crecieron en esa casa y tienen una familia como tantas otras. No necesariamente es un punto a favor, pero es gente muy poco comunicativa, que no sabe expresar sus ideas, lo que sienten, con palabras. No lo digo por criticar, es más bien desde esta perspectiva. Ni hace falta que te lo explique. Escucha la historia y lo vas a entender de sobra. La familia no es nada, haz abierta. Cada quien tiene su propia visión de cómo funciona el mundo. Los papás son de esos que solo saben dar órdenes y punto. Se tienen que obedecer. Y estos dos hermanitos que se llevan 2 años tienen una relación hermosa. Los dos son grandes amigos, muy, muy unidos, grandes confidentes y, digamos, cómplices. Cuando uno hace una travesura, al primero que va a contarle es a su hermano. Oye, hice esto.
y entre los dos arman la historia para que luego no los vayan a regañar. Los dos son grandes, grandes amigos, y lo que te voy a contar no me lo inventaron un par de niños. Me lo están contando dos adultos que al día de hoy tienen 40 años, pero esto es lo que vivieron cuando eran pequeñitos. O sea, estos dos hermanos ahora tienen 40 y hasta ahora se atreven a contármelo. En esa casa donde vivían era un lugar muy chiquito, pero de 2 pisos. Tenía unas escaleras que eran mortales, pésimamente diseñadas. Los escalones no estaban al mismo nivel, y eso provocaba que, al caminar, te tropezaras. Y si ibas bajando, pobre de ti, porque había varios donde el escalón no tenía buen largo, y otros estaban bastante recortados, lo que hacía que de repente se te fuera el pie. Y si no te agarrabas rápido del barandal, te caías. Mucha gente tuvo accidentes en esas escaleras, y eran unas escaleras que, por falta de dinero, nunca pudieron arreglar. Las partes de abajo de la casa, desde cómo levantaron los muros, enseguida daba la impresión de que el presupuesto fue un dolor de cabeza, porque los umbrales para pasar de un cuarto a otro no estaban bien nivelados y se notaba cómo las paredes estaban inclinadas. Las esquinas, historias cortas. Y te lo repito, no es por juzgar, es para que te metas en el ambiente y entiendas cómo vivía esa familia. Todos estaban acostumbrados a que la puerta de la cocina no cerraba bien, pero por órdenes del padre, esa puerta tenía que estar cerrada, aunque el pestillo no enganchara. Él exigía que la dejaran bien ajustada, y esa cosa apenas se mantenía en su lugar, porque si abrías la puerta de la calle, si alguien pasaba corriendo, o si abrías cualquier baño, la corriente de aire que se formaba por los vacíos de la casa hacía que se abriera sola, y el papá se ponía como loco. ¿Quién dejó la cocina abierta?, gritaba. ¿Por qué el señor se ponía tan furioso por una puerta que él sabía perfectamente que no servía? Solo él lo sabe, pero cuentan que eso era el pan de cada día. El papá era un hombre sumamente tenso, siempre estresado, para nada cariñoso. Tenía sus momentos, claro, y cuando estaba de buenas, pues todo iba bien, pero el resto del tiempo era alguien a quien le tenías miedo, alguien a quien preferías evitar. Si papá te llamaba, lo hacía con un tono en el que, según él, te estaba hablando normal, pero sabías que a la primera te iba a soltar 2 o 3 chanclazos, un par de cinturonazos, y la verdad, cualquier excusa le bastaba. Por otro lado, mi mamá, ella no nos ponía una mano encima, ni golpes ni nada, pero tenía un vozarrón que no se lo acababa. Se la pasaba grite y grite todo el día. Mi hermano y yo empezamos a hacernos muy unidos porque sentíamos que estábamos viviendo con 2 generales del ejército que nos perseguían a todas horas. En esa casa todo eran gritos, órdenes y regaños. Un ambiente pesado. Por eso, mi hermano y yo nos refugiábamos en una relación bonita, con risas y cuchicheos, hablando bajito, para que no nos oyeran. Era como si les molestara que estuviéramos pasando un buen rato. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen ahí? Seguro estaban tramando alguna travesura. Mi mamá empezaba a gritar sin motivo alguno, solo porque nos reíamos de un chiste, de una tontería que vimos en la televisión que, por cierto, siempre teníamos en volumen bajito para que no se dieran cuenta de que estaba encendida. ¿Por qué está prendida la tele? ¿Qué están viendo? Seguro están viendo algo prohibido. La señora siempre encontraba un motivo para quejarse. Era muy estresante. Por eso, él y yo nos llevábamos tan bien, siempre nos cuidábamos las espaldas. En la casa éramos bien silenciosos, casi no les dirigíamos la palabra a ninguno de los dos. Cuando querían salir, solo teníamos que hacernos invisibles. Si nos decían, a bañarse, nos subíamos al carro y vámonos. Casi nos bañábamos juntos a toda velocidad, porque tenía que ser ya. No había tiempo para pensar en nada más. Era cuestión de moverse antes de que el regaño subiera de tono y empezaran a gritar más, antes de que el papá se pusiera violento. Era un hazlo ya, al instante. ¿Y ellos? Pues que te iban a andar felicitando por hacer las cosas bien, ¿no? El problema era cuando te equivocabas, pero cuando cumplías, era lo mínimo que esperaban. Así que no te voy a decir que mi relación con ellos fue la mejor del mundo, porque te mentiría. Tampoco es que nos lleváramos tan mal, pero sí sufríamos mucho y no teníamos un buen vínculo. Aquí era
actuar antes de que el regaño subiera de tono y te empezaran a gritar más, o que mi papá se pusiera violento. No era un hazlo ya al instante. ¿Y luego qué? ¿Te iban a felicitar por hacer las cosas bien? No, claro que no. El problema era si las hacías mal, pero si te salían bien, pues simplemente era lo mínimo que esperaban de ti. Así que no te voy a mentir diciendo que mi relación con mis papás era la mejor, porque sería una falsedad total. Tampoco nos llevábamos de la patada, pero la tensión era constante, no había armonía. Y esto es fundamental para que logres dimensionar lo que vivíamos. Mi hermano y yo estábamos convencidos de que mi abuela vivía con nosotros. Es que, cuando tus padres no te explican nada, tampoco te dejan hablar, y como no existe ese intercambio para entender cómo funciona el mundo, pues tú mismo te haces tus propias ideas de niño. Hay cosas que simplemente son así, punto. Porque si te atrevías a preguntarle mucho a mi papá, cosas como ¿por qué esto, por qué aquello? Pues recibir 2 o 3 nalgadas era lo mínimo que te esperaba de respuesta. Era un tipo sumamente impaciente. Siempre estaba bajo una tensión insoportable. Entonces, en la casa vivía una señora mayor. Y mira, si mis padres ya tenían un carácter bien difícil, esa anciana nos causaba terror. Tenía una mirada que reflejaba un odio puro. Nos observaba con un rencor, pero con un rencor que ni siquiera puedo describir. Se nos quedaba viendo fijamente cuando estábamos en la cocina. De pronto agarrábamos una galleta sin que mamá se diera cuenta, y sin haberla escuchado entrar, sin haber visto que se acercara, sin habernos dirigido ni una sola palabra, sentía su presencia pesada. De repente volteabas y ahí estaba ella, observándonos. Ese rencor en su mirada nos paralizaba de miedo, te erizaba toda la piel. Solo atinábamos a decir, perdón, abuelita, perdón, y salíamos disparados de ahí. Jamás nos cuestionamos por qué nunca nos delataba con mamá o papá, ni por qué nunca le discutía nada a nadie. Tampoco es que nos cuidara, ¿eh? No te vayas a confundir. Aquella señora no estaba para cuidarnos. Nosotros tuvimos que aprender a cuidarnos solos desde muy pequeños, porque a veces mamá no estaba, y ay de nosotros, si dejábamos un plato sucio o movíamos algo del lugar, porque ella iba corriendo a contarle a mi papá, y mi papá se ponía hecho una fiera. Esa mujer estaba ahí todo el tiempo. A veces se pasaba la semana entera en casa. Se quedaba en nuestra habitación, se sentaba al borde de la cama cuando nos íbamos a dormir, o si íbamos saliendo, volteábamos a ver alguna ventana y allí estaba ella, observándonos siempre con un enojo, pero un enojo que no tienes idea de lo intenso que era. Un día, mi mamá iba bajando las escaleras. Te cuento que esas escaleras para mi hermano y para mí eran toda una aventura. Nos poníamos de puntitas, éramos 2 niños flaquitos, y empezábamos a brincar por los escalones, dando pasos pequeños. Parecíamos un par de changuitos o 2 diablos haciendo travesuras. Jugábamos a ver quién hacía los movimientos más raros para bajar, y el que estaba abajo se reía en silencio. Hacíamos todo un espectáculo y nos encantaba ese juego, aunque mis papás ya se habían caído ahí antes, y era un sitio sumamente peligroso. El caso es que, cuando veía a mamá bajar, yo intentaba estar pendiente por si necesitaba algo. Al final de cuentas era mi mamá. Y un día, veo que ella va bajando y, pegada a la pared, está la abuelita, esa señora. Vi perfectamente cuando mi mamá pasa justo a su lado. La mujer la mira con ese rencor de siempre y le suelta un manotazo en la cintura. En ese instante pegué un grito. «¡Cuidado, mamá!». Solo vi cómo mi mamá resbalaba y soltaba un «¡ay, chingado!» mientras se iba de espaldas por las escaleras y caía. Se dio unos golpes tan fuertes que me aterroricé. Quedó tendida en la parte baja. Yo empecé a gritar desesperado. «¡Papá, papá! ¡Mamá se cayó! ¡Mamá se cayó! ¡Mamá, mamá! ¿Estás bien?». Y mi madre empezó a responderme con, aunque no la viéramos entrar, ni nos hablara, ni dijera ni una sola palabra, sentía su presencia pesada. De repente volteabas y ahí estaba la señora, clavándonos la mirada. Tenía un coraje encima que daba escalofríos, se te ponía la piel de gallina. Solo atinábamos a decir, «Perdón, abuelita, perdón», y salíamos disparados de ahí. Nunca, pero nunca nos cuestionamos por qué no iba y nos delataba con mis papás. Jamás nos preguntamos por qué nunca le discutía nada a nadie. Tampoco es que ella nos cuidara, ¿eh? No te imagines eso. No era esa clase de persona. Nosotros tuvimos que aprender a cuidarnos solos desde chiquitos,
porque a veces mamá no estaba. Y ay de nosotros, si dejábamos un plato sucio o movíamos algo del lugar, porque ella iba corriendo con mi papá y él se ponía como una verdadera fiera. Entonces, la señora esa siempre estaba ahí. A veces se pasaba la semana entera en la casa. Se metía a nuestro cuarto. Se sentaba al borde de la cama cuando nos quedábamos dormidos. Y al salir, si volteábamos hacia alguna ventana, ahí estaba, siempre observándonos, con esa cara de enojo, pero un enojo que no te imaginas. Un día, mi mamá viene bajando las escaleras, que te cuento que para mí y para mi hermano eran toda una aventura. Éramos unos escuálidos y nos poníamos de puntitas. Empezábamos a brincar y a dar pasitos. Parecíamos un par de changos, inquietos. Jugábamos a ver quién hacía más maromas para bajar. A veces el que estaba abajo se reía en silencio. Hacíamos todo un espectáculo y nos encantaba ese juego, aunque era un lugar peligroso porque mis papás ya se habían caído ahí. Entonces, cuando bajaba mi mamá, yo trataba de estar presente por si se le ofrecía algo, porque al final del día era mi mamá. Un día la veo bajando y, pegada al muro, veo a mi abuelita, a esa mujer. Vi perfectamente cuando mi mamá pasó a su lado. La señora la miró con un odio profundo y le soltó un manotazo seco en la cintura. Yo pegué un grito y le dije, «Cuidado, mamá». Solo vi cómo mi mamá se resbaló, soltó un «ay, chingado» y se fue directo al suelo. Entonces le pegué un grito, «Cuidado, mamá», pero solo alcancé a ver cómo mi madre perdía el equilibrio y soltaba un «ay, chingado». Se fue de espaldas y terminó desplomada, pero se dio unos golpes tan fuertes que me quedé helado al verla ahí tirada, al pie de la escalera. Empecé a gritar desesperado, «¡Papá, papá!». Mamá se cayó. «Mamá, mamá, ¿estás bien?». Y ella me empieza a hablar llena de rabia. «¿Por qué me gritas? ¿Qué te pasa? Ay, dime, ¿por qué me gritas así? Me hiciste tropezar». Y yo no podía quitarme esa culpa de encima, porque ella recordaba perfectamente que iba caminando sin problemas hasta que solté el grito. Ni siquiera me atreví a decirle que ella no vio a mi abuelita y que fue la que la empujó. En fin, 1000 cosas así pasaron durante nuestra infancia. Esa señora que nos miraba con puro odio, tan invasiva, siempre ahí plantada, sin nunca decirnos ni una palabra, era parte de nuestra rutina. A veces lográbamos olvidarnos de ella. Jamás hablábamos de esa presencia, ni con papá ni con mamá. Hasta que cumplí 16 años, ya estaba trabajando. Había ahorrado un dinerito y 2 amigos que se habían ido de sus casas por problemas con sus padres. Estaban rentando un cuartito en un departamento. Pensé, me voy a ir con ellos. Mi hermano, que aún no tenía edad para trabajar, no quería que me fuera y estábamos en plena discusión. Cuando pierdo los estribos en medio del pleito con mis papás, golpeo la mesa. Es que les digo que ya me quiero largar de aquí. No soporto ni a ustedes ni a mi abuela. Y es que no entiendo cómo carajos pueden vivir con esa mujer que nos odia tanto. Fue la primera vez que mi mamá, en vez de ponerse histérica, solo me dice, «Tú, abuela, ¿de qué abuela hablas? ¿Qué estás diciendo? ¿Te metiste algo o qué te pasa?». Y yo solo le contesté, «No, no, no, ya basta, esta casa necesita cambiar. No entiendo por qué nos llevamos tan mal. Deberíamos tratarnos mejor como familia. Somos familia y es absurdo que nos tratemos con tanto odio». Entonces ella dice, «No me cambies el tema. ¿Cómo que tu abuela? Si ustedes ni conocieron a su abuela, ella falleció mucho antes de que ustedes nacieran. ¿De qué abuela hablas?». En eso mi hermano suelta, «Pues la señora grande que vive en la casa». «¿Cuál señora grande? ¿De qué están hablando? ¿Los dos?». Seguro es otra de sus bromitas. Me choca que siempre anden con sus payasadas y riéndose, porque tienen ideas bien raras. ¿Cómo que una señora grande? ¿Qué clase de estupideces dicen? Narrador. Ahí se cortó la plática, pero como 1 año o 2 después empecé a hurgar en todos los álbumes de fotos que tenía. Mamá tenía unos 3 o 4, pero los guardaba muy escondidos. Un día me encontró viéndolos y me puso una regañada, pero le dije,
A ver, sígueme regañando si quieres, pero ¿quién es la abuela? Y cuando me mostró la foto de la abuela, la mamá de ella y la otra abuela, la mamá de mi papá, ninguna era la mujer que veíamos en la casa. Te diré algo. Lo entendimos, sin necesidad de hablarlo, lo entendimos. Fue un tema que enterramos muy hondo. En la casa había un fantasma. Eso era lo que estábamos viendo. Una entidad que nos quería hacer daño. Cuando naces en un lugar donde suceden cosas extrañas y no tienes forma de expresarlo, lamentablemente te terminas adaptando. Y eso puede ser muy peligroso. Esto contrasta por completo con haber llevado una vida normal, dentro de lo que cabe. Aquí vamos a hablar de lo paranormal y lo paranormal, ¿vale? Entonces, lo no paranormal, dejémoslo como la normalidad. Aunque muchos dicen, narrador, a mí me encantaría estar viviendo algo paranormal. Yo les digo que no entienden lo que piden. Lo que desean es algo que nadie querría vivir realmente. Cuando has llevado una vida sin eventos paranormales y de repente ocurre algo que no debería existir, pasa algo que no tiene ni pies ni cabeza, algo inexplicable que sientes en cuanto ocurre, y cuando no logras acostumbrarte, lo cuentas, lo sueltas, porque no importa la edad que tengas, aunque seas un adulto que durante años aprendió a distinguir lo que es normal y lo que debería pasar, de lo que no, a veces es imposible quedárselo guardado. Hablar de estos temas siempre es bueno. Por eso, vamos a conocer a Tadeo. La historia que nos trae es una auténtica locura. Tadeo es un tipo bastante tranquilo. Tiene una novia con la que piensa casarse. Decidieron organizar una escapada rápida. Querían conocer 3 ciudades diferentes, así que se irían por carretera con todo planeado de una forma muy agradable. Para este viaje, acordaron por primera vez seguir un itinerario bien estructurado. Tadeo es alguien relajado. Su trabajo le genera mucho estrés y, con su pareja, lo único que busca es paz familiar. Quiere que ambos estén felices y tranquilos. A ver, su trabajo paga bien, ahí compensa el estrés, pero ¿para qué complicarse en casa? Por eso Tadeo nunca hace planes ni sigue horarios. Y eso es justo lo que molesta a su novia. Ella siempre le reclama: oye, nunca planeamos nada, me encantaría tener días especiales, o seguir ciertas rutinas. Y Tadeo le respondía: por favor, no me metas más rutinas, ya tengo suficiente con las que cumplo a diario. Pero en este viaje, él aceptó seguir un itinerario estricto, visitar casas, museos y restaurantes con un horario fijo. Incluso planearon las horas exactas de salida para llegar a cada ciudad según el mapa, asegurándose de poder ver todos los puntos de interés que tenían marcados. También establecieron un presupuesto cerrado, aunque Tadeo suele gastar sin mirar, esta vez no. Quiere demostrarle a su pareja que él también es versátil y que no solo piensa en sí mismo. Ella se lo pidió. Quiere vivir esa experiencia y además, Tadeo tiene otro plan oculto. Me confesó: mira, narrador, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Él estaba seguro de que cuando ella viera lo perfeccionista que es siguiendo un itinerario, se arrepentiría y le diría: ¿sabes qué? Mejor vuelve a ser como antes, amo tu otra versión. Así que iba con la intención de no armar escenas, pero siendo él mismo, exigente y cuadriculado, porque cuando se acuerda hacer algo de una manera, él cumple. Al final es un perfeccionista. Pues bien, arrancamos el viaje, parando en hotelitos, moteles y hasta casas de renta. No nos quedábamos solo un día en cada sitio. A veces eran 3 o 4 jornadas completas. Primero fue una casa, luego un motel a las afueras de la ciudad, y finalmente un hotel estratégico cerca de varios puntos turísticos antes de volver a la carretera. Pero, al llegar a la segunda ciudad de nuestro recorrido, algo me golpeó de lleno y pensé: aquí hay algo que no está bien. Me va a decir: ay no, prefiero tu otra forma de ser, y ya no me lo va a volver a pedir. Así que yo iba con toda la intención de no armar ningún drama, pero voy a ser yo misma. Y mira, cuando las cosas tienen que salir de una forma específica, es porque así lo acordamos. Soy perfeccionista, ya te lo dije. Pues bien, siguiendo con el itinerario, ya llevamos un día. A veces nos quedamos en hoteles pequeños, otras veces en moteles de carretera o incluso
en algún Airbnb. Y te cuento, es que en los lugares a los que vamos no nos quedamos solo una noche. A veces paramos 3 o hasta 4 días, porque estábamos aprovechando una buena temporada para estas pequeñas vacaciones. En el primer sitio, un Airbnb. Nos mudamos después a un motel porque estaba a las afueras de la ciudad, y luego de ese motel nos pasamos a un hotel que estaba en una zona donde había 3 o 4 puntos de interés antes de seguir con el viaje en carretera. Pero al llegar a la segunda ciudad, ahí sí me dio un vuelco el corazón y pensé, aquí hay algo que no anda bien. Nada más llegar al hotel, la ciudad ya se sentía rara. No sé si les habrá pasado alguna vez, pero cuando aterrizas en un sitio donde nunca has estado, captas detalles que no tienen nada de paranormal. El estilo de vida, la forma de ser de la gente, cómo se comportan. A veces notas esa chispa diferente en el ambiente. Te fijas en cómo tratan a los demás, si son más agresivos, más amables o quizás un poco más pesados. Ves cómo se mueven en el día a día. Fíjate en cómo conducen, por ejemplo. A veces van como locos, pisando el acelerador a fondo, ignorando todas las reglas de tránsito. Lo curioso es que los demás ni siquiera se molestan, como si fuera lo más normal del mundo. O te pasa en la fila del súper, que alguien llega, se te mete sin más y hasta te voltea a ver para darte las gracias. Y te quedas pensando, esto es sumamente extraño, pero supongo que cada lugar tiene su propio ritmo y sus costumbres para hacer las cosas. Aún así, este sitio en particular se sentía muy fuera de lugar. Era como si cada quien viviera en su propia burbuja, sin prestarle la más mínima atención a los demás. Te topabas con alguien en la fila, le chocabas el hombro y la persona ni se inmutaba. Nada de reclamos, nada de miradas feas, ni siquiera una palabra. Era una indiferencia total, como si no tuvieran el menor interés en cruzar palabra contigo. Esa actitud empezó a generarme una sensación muy incómoda, una espina en la espalda. Me preguntaba, ¿pero dónde nos vinimos a meter? Recuerdo haber escuchado en algún podcast que, históricamente, existen ciudades donde la contaminación industrial ha terminado afectando la mente y las emociones de todos sus habitantes. Lugares donde generaciones enteras terminan naciendo con problemas genéticos debido a la exposición a químicos y sustancias tóxicas. Me entró un miedo terrible y pensé, ¿y si esta ciudad está igual? ¿Y si todos están afectados por algún contaminante y por eso actúan como verdaderos zombies? Me sentía muy inquieto. El segundo día nos mudamos del hotel a un Airbnb. Al llegar, mientras bajaba las maletas del coche, mi novia me comenta emocionada, «Oye, hay un ropero precioso en la segunda planta. Quiero usarlo para guardar mis cosas. ¿Te molesta?» Le dije que para nada. Entonces me pidió, «Por favor, ayúdame a subir las maletas». Acepté. Claro que sí. Pero, narrador, nunca me había tocado cargar una maleta tan pesada por las escaleras. Apenas subí 2 o 3 escalones y le solté. «Te pasaste. Trajiste media casa contigo». Ella se empezó a reír y me provocó. «¿Que no eras muy fuerte?», le contesté. «No sabía que te cargabas medio planeta en el equipaje». Íbamos ahí, diciendo puras tonterías y muertos de la risa. Al final, ella tuvo que terminar ayudándome. Me sentí un poco humillado, la verdad, pero no iba a arriesgarme a una hernia por hacerme el valiente. Los dos terminamos subiendo la maleta. Yo iba jadeando y ella también se veía algo cansada. Solo le pregunté cuál era la puerta, porque había como 3 opciones frente a nosotros. Me señaló la de en medio, y en el momento en que me indicó la habitación, algo me dejó helado, pálido como un papel. La puerta estaba entornada, dejando ver ese mueble o cajonero del que ella hablaba. Tenía 2 puertas medianas arriba y unos cajones abajo. Narrador, al ver aquello, me quedé petrificado. Las puertas del mueble estaban abiertas, y desde adentro se alcanzaban a ver 2 manos, blancas, pálidas, huesudas y extremadamente delgadas, asomándose hacia afuera. Aquel mueble, o lo que fuera que ella alcanzó a ver, tenía 2 puertas de tamaño mediano y unos cuantos cajones en la parte baja. Narrador, ahí es cuando esa cosa se asoma. Las puertas están entreabiertas y se alcanzan a notar un par de manos. Blancas, increíblemente blancas, como si fueran parte de algún disfraz, pero al mismo tiempo huesudas y esqueléticas, saliendo de aquel rincón oscuro, aferrada a la parte baja, justo donde están los cajones. Los dados señalaban
hacia el suelo, y vi un rostro, algo que ni siquiera podría decir que era humano. Más bien parecía un disfraz de Halloween, con una cabeza alargada, enorme, de un tono entre gris y blancuzco, con unos ojos amarillos y pupilas que parecían de serpiente. Estaba ahí, asomándose desde el armario. Me quedé pálido al verlo y volteé hacia mi novia. Ella señaló y me dijo: ¿quieres que también te ayude a guardar mi ropa ahí? Entonces le solté: es broma, ¿verdad? Dime que es una broma. Y ella me respondió: pues, claro que no, solo ayúdame con la maleta, no hace falta que tú metas mi ropa, lo haré yo misma. Cuando volvió a mirar hacia adentro, narrador, ya no había nada. Me quedé helado mirándola y le pregunté: ¿cómo hiciste eso? Ella se me quedó viendo y dijo: ¿qué cosa? ¿Lo de tomarte el pelo? Narrador: sí, estoy calva. En cuanto dijo eso me eché a reír a carcajadas, pero enseguida volteé y le dije: no, ya, en serio, por favor, lo del cuarto, lo de ahí, adentro, ¿cómo rayos lo hiciste? Y me sale con un: ¿qué cosa? O sea, ¿cómo que qué cosa? Entré yo con la maleta, totalmente atónito, pensando que era una broma que me estaba haciendo, y cuando cruzo la puerta del cuarto, las puertas de ese mueble están cerradas. Las veo, me quedo mirando fijamente y le insisto: a ver, me acabas de gastar una broma, ¿sí o no? Esto es muy, muy importante. Ella me dice: sí, y le contesté: vale, ya estoy tranquilo, pero ¿qué broma fue? ¿Y cómo la hiciste? Pues estás calvo, me dijo, burlándose de mi cabello, y le respondí: no, tonta, no me refiero a eso. Quiero saber si esto de la broma fue real o no. Ella solo se me quedó viendo y me dijo: no tengo ni idea de qué me estás hablando. Con eso me quedé helado. La agarré del brazo y le dije: a ver, ayúdame con la maleta, vamos a bajarla. ¿Para qué? No, te voy a explicar nada ahora. Ayúdame con la maleta, tenemos que bajar. Empezamos a bajar las escaleras y, a mitad de camino, se empezó a escuchar algo pesado, caminando desde el cuarto, desde el fondo del pasillo, dirigiéndose a las escaleras. Y ella me preguntó: ¿qué es eso? Yo le dije: ayúdame con tu maleta, vamos a bajar ya mismo. Bajamos las escaleras a toda prisa. Yo le gritaba: vente, 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 vente. Ni se te ocurra voltear, no voltees, no voltees. Salimos de la casa, cerré la puerta de golpe y se empezó a oír cómo algo bajaba las escaleras. Ella me dice: me estás gastando una broma, ¿verdad? Y le dije: vámonos de aquí, vámonos de ahí. Ya no quise explicarle nada al narrador. Esa cosa que estaba ahí, dentro, no sé qué demonios era, pero parecía el guardián de esa casa o algo así, y no nos quería ahí. No me iba a quedar a comprobarlo. Como te dije al principio, no siempre las cosas extrañas que suceden en este tipo de lugares tienen una explicación relacionada con el pasado. A veces simplemente hay que aceptar que no vamos a encontrar la razón detrás de este tipo de sucesos. Aunque me voy a contradecir un poquito porque sí existen casas donde queda muy claro qué provocó que sigan ocurriendo cosas raras hoy en día. Ahí te va. Vamos a ponerle por nombre Adalgisa. Adalgisa me cuenta que durante muchos años solía visitar con mucho gusto la casa de su abuela. La casa del abuelo era una casona, porque no sé si fue su bisabuelo o tatarabuelo quien tuvo una empresa inmensa que terminó vendiendo al final. Con ese dinero, compró varios terrenos y el principal, donde él vivía, era una casona, pero una casona de verdad. 16 habitaciones, 9 baños, algo realmente enorme. Con el paso de los años y los hijos y nietos de este bisabuelo empezaron a recibir su parte de la fortuna, pero muchos querían deshacerse de lo que les tocaba de la casa. Les iba tan bien que la propiedad les estorbaba, así que fueron cediendo sus derechos, hasta que la casa quedó en manos de la abuela de nuestra suscriptora y su propia hermana. La abuela ya tenía su vida hecha, estaba casada y con hijos, pero como la casa era inmensa, no había lío en compartirla. Su hermana, en cambio, era una mujer muy reservada, retraída, de esas que no buscaban mucho roce social y preferían la tranquilidad.
Cuando nuestra suscriptora la conoció, la mujer ya era una persona madura, rondando los 50 y tantos o casi 60 años. No es que fuera mayor de edad, sino que ya tenía un estilo de vida muy marcado. Sabía perfectamente qué le gustaba y qué no. Había apostado por la soltería y le encantaba, además de que tenía sus creencias espirituales y religiosas muy bien cimentadas. Por eso mismo, las dos hermanas eran muy unidas. Ambas participaban en grupos religiosos, no sé de qué denominación exacta, pero eran cristianas y estaban muy conectadas. Por eso fue tan desconcertante cuando, de repente, la hermana metió a vivir a la casa a un sujeto que presentaba como su novio. Un tipo que resultó ser brujo. Era alguien rarísimo, empezando por su forma de vestir. Imagínate el escenario, una mansión con más de 15 habitaciones y 9 baños. Tenía espacios enormes, un comedor gigante, sala, zona de juegos, un jardín y un patio inmenso. Era una casa vieja, con los años encima y sin el mantenimiento de antes porque ya no alcanzaba el dinero para conservarla como se debía. Había áreas completas que ya ni siquiera se usaban. Se esforzaban por mantenerla limpia y bonita, pero el paso del tiempo no perdona. Había puertas de madera pesada y fina que, con el tiempo, se fueron venciendo hasta empezar a arrastrarse contra el suelo. Al abrir esas puertas, el sonido era un rechinido insoportable y el suelo terminó todo marcado. Los marcos se cuarteaban y la madera se hinchaba por la humedad. Todo empezó por una gotera en el techo que se volvió un problema mayor. Arreglarlo era carísimo, así que decidieron poner tinas para recoger el agua. Con los años, la humedad se fue comiendo el yeso y dañando la estructura, dejando a la vista las varillas y el cemento, como si la casa se estuviera desmoronando por dentro. Intentaban hacer reparaciones superficiales, pero el albañil les advertía: «Señora, con una manita de gato no basta, esto necesita impermeabilización total». Pero como no había presupuesto para arreglarlo todo, se conformaban con ponerle un sellador. Y así se les iban los años en las mismas discusiones, viendo cómo la casa se iba cayendo a pedazos. Esta suscriptora, a quien conozco desde hace años, decidió meter a vivir a su casa a un tipo que se decía brujo, y lo presentaba ante todos como su novio, un sujeto de lo más extraño, empezando por su forma de vestir. Imagínate el escenario, una propiedad inmensa, de más de 15 habitaciones y más de 9 baños, con áreas sumamente amplias en el comedor, la sala, el cuarto de juegos, un jardín enorme y un patio todavía más grande. Era una casa que ya mostraba el peso de los años, algo descuidada, detalles que en otro tiempo fueron de puro lujo, pero el tiempo les pasó factura y sinceramente ya no alcanzaba el presupuesto para darles el mantenimiento que urgía. Por eso hay zonas de la casa que llevan años sin usarse. Todo lo mantienen, lo más presentable y limpio que pueden, pero hay cosas que ya no funcionan nada bien. Esa puerta, por ejemplo, que era de una madera fina y pesadísima, terminó. No diría que desvencijada, sino vencida, y siempre va arrastrando contra el suelo. Con el paso de los meses y los años, como era necesario abrirla sí o sí, el piso quedó marcado, la madera gime al moverse, los marcos empezaron a rajar, y ciertos acabados se hincharon debido a la humedad que entró por una rotura en el techo, donde empezó a filtrarse el agua. Y como salía carísimo reparar el techo completo, decidieron que la mejor solución para salir del paso era poner tinas justo debajo para que ahí cayeran las gotas. Pero con el paso del tiempo, la humedad se come el yeso, empieza a carcomer la estructura y deja al descubierto las entrañas de la casa. Las varillas, el cemento oxidado, se empieza a notar esa zona en ruinas. Y cuando intentan hacer reparaciones, ella le decía: «Mira, dale, una pintadita y ya está». A lo que él respondía: «Señora, eso no sirve de nada, necesito impermeabilizar todo». «Pero pues, no hay dinero para impermeabilizarlo todo. ¿Me puedes impermeabilizar aunque sea una parte?», le pedía a ella. «Bueno, intentaré ponerle un sellador o algo». Y esas mismas discusiones se repiten año tras año. Al final, lo que queda a la vista es un pedazo de techo pintado de blanco, tratando de que no se notara con el resto de la superficie. Son señoras mayores y cuando ya llegan a cierta edad empiezan a tomar decisiones distintas porque, bueno, ya no le dan tanta importancia a cosas
que sí les importaban cuando eran jóvenes. Eso provoca que, ante los ojos de los más chicos, la casa se vea un poco descuidada, pero la verdad era un lugar muy lindo y sumamente cómodo. Ahí nuestra suscriptora, desde niña y durante sus primeros años de adolescencia, se la pasó de maravilla, hasta que se topó con este tipo, un brujo. Te lo repito para que te lo imagines. Desentonaba por completo. Una casa elegante, bonita, algo vieja y sí, tal vez un poco descuidada, pero con buen gusto. Y este sujeto vestía de una forma rarísima. Usaba la parte de atrás de uno de esos trajes que llaman de cola de pingüino, smoking para unos, traje de pianista para otros. Tiene muchos nombres, pero esa parte alargada de abajo era de un color muy extraño, algo entre rojo y vino, o morado y vino, dirán otros, medio tornasol, con mangas cortas, ajustadas, sucias, y que para nada combinaba con una camiseta cualquiera, no de botones, sino una playera normal que traía el logo de un grupo de música que a él le gustaba. Muy raro, eso parecía más un disfraz de Halloween que la ropa normal de cualquier persona. Y el tipo se lo ponía porque, según él, así se vestía a la altura del lugar. Llevaba unas botas con casquillo de seguridad y se sabía porque la punta estaba tan gastada que dejaba ver el metal y él lo pulía para que brillara, como si fuera un acabado de plata. Incluso preguntaba, ¿te gustan mis botas de plata? Eran botas industriales con punta de acero que combinaba con ese frac absurdo que traía puesto, de un color indefinido. No tenía nada de elegancia, mucho menos con la playera de su grupo musical, que parecía no haberse cambiado nunca, unos pantalones rotos de las rodillas, y el sujeto siempre cargado de colgantes con símbolos extraños. A veces se pintaba el rostro o se marcaba los ojos. Otras veces se dibujaban marcas que decía que eran tatuajes rituales, y se inventaba toda una historia al respecto. Se notaba a leguas que este tipo era un farsante. Todo lo inventaba. Siempre mentía. Y nadie entendía por qué la tía abuela lo había dejado vivir en la casa. El sujeto terminó adueñándose de parte del hogar, específicamente la zona destinada a la biblioteca. Era una biblioteca de verdad, de esas que tenían estantes enormes, de piso a techo, abarrotados de libros. De hecho, el abuelo donó una gran cantidad, porque sabía que no los iban a cuidar y además, con el paso del tiempo, muchos podían terminar en mal estado. Así que prefirió mandarlos a bibliotecas públicas, escuelas y universidades, aunque la biblioteca seguía siendo bastante grande. De las 4 paredes cubiertas, solo quedaron 2 llenas de libros. Con el tiempo, la humedad y el descuido, muchos ejemplares sí se perdieron. El abuelo había previsto lo que iba a pasar y no se equivocó. Los que sobrevivieron estaban en ciertos estantes. Bueno, ahora ese lugar tenía un montón de cajas tiradas por todas partes. Tenían los libros aventados adentro, sin ningún tipo de orden. Ni siquiera se molestó en repararlos para que lucieran decentes. Los dejó ahí, abandonados a su suerte. El tipo desmanteló gran parte de los estantes y en los que decidió dejar, empezó a colocar toda clase de objetos extraños. Había frascos con huesecillos, restos óseos de animales y unas pieles raras, como metidas en un viejo calendario, todas llenas de inscripciones. Era una escena francamente aterradora, algo bizarro y totalmente excéntrico. El tipo arrastró hasta ahí un sofá viejo, un mueble que chillaba con solo mirarlo, todo roído y apestoso. Enfrente, puso una de esas teles antiguas, de esas cajas enormes y pesadas, ni siquiera se veía color. Aún así, el hombre se sentaba ahí, justo a 1.5 metros de la pantalla, a contemplar quién sabe qué. Fue a partir de que este sujeto se mudó y se apropió de esa parte de la casa, cuando empezaron a ocurrir cosas de lo más inquietantes. Nuestra seguidora nos cuenta que lo primero que presenció fue un altercado con la chica que les ayudaba con la limpieza. Era una mujer trabajadora que no daba abasto, pero hacía lo que podía. Barría, trapeaba y limpiaba lo que alcanzaba. La casa era inmensa para una sola persona, así que muchas zonas acumulaban polvo de semanas. Un día, ella vio a la empleada discutiendo con este hombre,
suplicándole que por favor dejara de ser tan cochino. Cuando la chica salió de la habitación, ella fue testigo de algo espeluznante. Una mano, surgida de la nada, la agarró del cabello y la jaló hacia atrás con violencia. La mujer cayó al suelo gritando de terror mientras la mano la arrastraba. No se veía cuerpo alguno, solo la extremidad flotando en el aire, llevándose a la pobre señora. La chica quedó tan traumada, en shock absoluto, que no encontraba forma de describir lo que había vivido. Las pesadillas la perseguían. Soñaba una y otra vez con aquella mano y los gritos desesperados de la mujer. Ese fue el último día que el ayudante puso un pie en la casa. Renunció al instante y jamás volvimos a saber de ella. Pero los eventos raros no paraban. El tipo había alterado una parte de la estancia. Había una ventana con ornamentos que él tapizó de negro y justo enfrente colocó un espejo. Ella dice que ese espejo te revolvía el estómago. Si te ponías frente a él tenías la sensación clarísima de que alguien te observaba desde el otro lado. Era una inquietud que invadía a cualquiera que se acercara. Sentías que te escrutaban, analizando cada detalle de ti con una intención claramente malévola. Lo que más miedo le daba era que en la parte baja del cristal aparecían marcas de manos de niños. Eran huellas tan precisas, tan marcadas, que más de una vez, presa del pánico, ella corría a la cocina, empapaba un trapo y regresaba a tallar el espejo con furia. Podía quitar el polvo, pero las marcas se quedaban ahí, grabadas. Hasta el día de hoy, ella está convencida de que algo habitaba dentro del espejo. Lo más aterrador es que las huellas se borraban solas desde adentro, no desde afuera. Por fuera, ella podía poner su mano y luego borrarla, pero esas marcas fantasmales aparecían y desaparecían por cuenta propia. En la casa no vivían niños, salvo ella y sus primitos, y las huellas jamás coincidían con sus manos. Nadie las borraba, simplemente se desvanecían. Ella estaba segura de que algo, desde el interior del espejo, las causaba. ¿Cómo sucedía? Prefería ni siquiera preguntárselo. Otra de las cosas que le heló la sangre, llevaban semanas sin hacer limpieza. En una de esas, ella le escuchó discutiendo con aquel sujeto. Le suplicaba que, por favor, no dejara tanto desorden. Cuando la mujer salió del cuarto, ella vio con sus propios ojos cómo una mano le agarraba el cabello y la jalaba, hacia atrás con fuerza. La señora se desplomó al suelo y empezó a gritar porque algo invisible la arrastraba. No pudo ver el resto del cuerpo ni quién era. Solo distinguía esa mano flotando en el aire mientras se llevaba a la pobre mujer a rastras. La chica quedó aterrorizada, paralizada. No encontraba forma de explicar lo que había vivido. Se volvió su pesadilla constante. Soñaba una y otra vez con esa mano y con los gritos de auxilio de la señora. Ese fue el último día que la joven de limpieza puso un pie ahí. Se largó ese mismo instante y jamás regresó. En esa casa sucedían cosas extrañas. El brujo había hecho cambios en una parte de la estancia. Había una ventana con ciertos adornos que él decidió cubrir con tela negra, y justo enfrente colocó un espejo. Ella cuenta que ese espejo transmitía una vibra horrible. Si te quedabas parado frente a él, sentías que alguien te estaba observando desde el otro lado. Era una sensación compartida. Cualquiera que se acercara al cristal sentía lo mismo, que algo te vigilaba, te escaneaba centímetro a centímetro con una intención realmente maligna. Lo que más miedo le daba de ese espejo era que en la parte inferior aparecían marcas de manos infantiles. Eran tan claras, tan precisas, que en más de una ocasión salía corriendo hacia la cocina, mojaba un trapo, regresaba y tallaba el espejo con desesperación. Aunque le quitara todo el polvo, las huellas seguían ahí. Ella estaba convencida, y hasta el día de hoy lo sigue pensando, de que había algo encerrado ahí dentro, porque las huellas desaparecían por sí solas. No era porque ella las borrara. Podías poner tu propia mano sobre el vidrio y limpiarla, pero esas huellas de abajo aparecían y desaparecían por arte de magia. Nadie las dejaba porque no había niños en ese lugar. Solo estaban ella y sus primos, y el tamaño no coincidía. Simplemente se esfumaban. Ella creía que eso pasaba desde adentro. ¿Cómo podía ocurrir algo así? Ni siquiera se atrevía a preguntar. Otra de las cosas que la marcó, una sensación aterradora se apoderó de mí al notar algo extraño en esa sala de televisión donde estaba el brujo. Empezó a suceder algo verdaderamente inquietante. El sillón donde el brujo se sentaba a ver televisión, poco a poco comenzó a desalinearse.
podías notar cómo la posición del televisor cambiaba. El sillón parecía elevarse y con el paso de los días se volvió evidente que el televisor estaba quedando a una altura mayor. No entendía cómo era posible ese efecto visual, hasta que la realidad se volvió innegable. Si entrabas a ese cuarto, daba la impresión de que debajo del suelo había una especie de pozo que succionaba, todo hacia el centro, porque desde cualquier esquina se notaba cómo el piso se hundía, cada vez más, como si allí hubiera un epicentro de fuerzas desconocidas. El problema, y esto no se me va a olvidar nunca, es que los adoquines y los mosaicos que cubrían el suelo tomaron una forma curva. Escucha bien, nunca se levantaron, no crujieron ni se rompieron. Era como si la habitación hubiera sido construida así desde el principio. Veías las esquinas normales, que se iban curvando poco a poco, y al asomarte, notabas que los mosaicos que formaban el borde estaban torcidos hacia adentro, como si en algún momento hubieran dejado de ser piedra para convertirse en una especie de caucho flexible, para luego volver a endurecerse. Fue la cosa más loca que he visto en mi vida. Y ese brujo tenía una especie de acompañante, no sé si llamarlo guardián o un espíritu, pero cuando él no estaba, que era algo rarísimo, mis primos y yo, llegamos a ver a alguien sentado en su sillón. Por el tamaño del cuerpo, parecía un niño, pero iba vestido de fraile, con una túnica café y una capucha que le cubría el rostro. Llevaba esos cinturones que son como una cuerda gruesa amarrada a la cintura, y cuando nos quedábamos observándolo fijamente, volteaba hacia nosotros y no se veía nada dentro de esa capucha. Ese niño, o lo que fuera que estuviera disfrazado de fraile, a veces, cuando el brujo se ausentaba por 2 o 3 días, se paseaba por toda la casa. Lo veíamos cruzar de un cuarto a otro. Estoy seguro de que no era una persona real, porque solo los niños podíamos verlo. Los adultos nunca se dieron cuenta, y eso me aterraba profundamente. Por eso llegó un día en el que dije, ya no quiero volver a casa de mi abuela. Ella siempre vivía discutiendo con su hermana, quien quería entregarle todo al brujo. Un día, el tipo heredó todo, y poco después echaron a mi abuela de ahí. A los pocos meses mi tía abuela murió y el brujo se quedó con todas las propiedades. La familia ya no quería tener nada que ver con él, pues decían que era mucho peor de lo que imaginamos al principio. Son historias que mi familia prefiere callar, cosas que les avergüenzan. Lo que sí saben es que él, de alguna manera, tenía embrujada o dominada a mi tía abuela, porque ella simplemente ya no era la misma persona. Mi tía estaba ahí solo para obedecer cada capricho de ese hombre. Y es lo que les digo, hay lugares donde parece existir una situación sumamente específica y tan obvia sobre por qué ocurren estas cosas. Aquí les va una historia muy extraña que me contaron. Llamémosla Andrea. Y Andrea me dice, tienes que entender cómo soy para comprender por qué lo que me pasó fue tan fuerte. Si existe alguien en este mundo que sueñe con ositos cariñositos y lugares de color pastel, rosas y azules, esa soy yo. Esa soy yo. Me encanta perderme en sueños bonitos. Mi vida, la verdad, siempre ha sido de color de rosa. Soy una persona muy dulce. Crecí en una familia preciosa y siento que la vida me ha sonreído siempre. Nunca me ha faltado nada bueno. Ahora, que nadie me malinterprete, no me creo mejor que los demás. Simplemente disfruto muchísimo mi vida. La he gozado al máximo y me siento una mujer bendecida y vivo agradecida por ello. Mis sueños son lindos. La paso bien y me gusta rodearme de amigos que me quieran tanto como yo a ellos. Así soy. Esa es mi esencia. ¿Por qué te cuento esto? Pues mira, narrador, desde que tengo memoria, desde que soy pequeña y hasta que cumplí 24 años, jamás había tenido una pesadilla. Lo más cercano a algo así era simplemente no soñar, o soñar que me quedaba acostada en mi cama sin poder dormir. Cuando despertaba, eso era todo. Jamás tuve un sueño feo. En casa todo era luz. Mi papá viajaba mucho, pero adoraba a mi mamá. Cuando estaba con nosotros, se le notaba el amor a leguas. Ahora él ya trascendió, ya está en un lugar mejor, pero en ese entonces estaba tan enamorado de ella que, al volver de sus viajes, siempre traía un detalle para mi madre y otro para mí. Ponía música, sacaba a bailar a mamá y luego a mí,
Teníamos una relación preciosa. Mi hogar siempre estuvo lleno de risas y cariño. Todo cambió cuando cumplí 24 años, 2 años después de que mi papá falleciera. Estaba pasando por un duelo terrible. Lo extrañaba tanto que me costaba horrores seguir adelante. Fue entonces cuando mi mamá me dijo: hija, ya tienes que superar esto, deja que tu padre descanse. Se puso de acuerdo con mis amigas para sacarme de casa. No me quería ver así, estancada. Me dijo: por favor, durante 3 semanas no quiero que pises esta casa, vete de vacaciones. Entre lo que me dio ella, una tía y unos ahorros que yo tenía, le pedí a una amiga que me acompañara y ella aceptó encantada. Estaba más que puesta para la aventura. ¿Cómo me iba a decir que no? Además, ella tenía una misión clara: asegurarse de que yo me la pasara bien, porque realmente estaba en un hoyo emocional. Pero escucha bien, ni siquiera en ese estado tuve pesadillas. No tenía malos sueños. Me daba mucha tristeza, sí, porque soñaba con mi papá y platicábamos mucho y me despertaba llorando. Pero eso no es una pesadilla, eso es simplemente extrañar a alguien. Bueno, narrador, emprendimos el viaje. Planeamos visitar 3 lugares distintos. Primero por carretera, luego tomaríamos un avión a un segundo destino, otro avión a un tercero, y finalmente volvíamos a casa. No usamos coche propio. Nos fuimos en autobús, todo perfecto, lugares hermosos y muchísimas cosas por hacer. Pero en el último destino me ocurrió lo más extraño, horrible y aterrador que he vivido. No quiero que me vuelva a pasar nada igual. Muchos pensarán que es una tontería, pero en serio, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahí les va lo que sucedió. Llegamos a una casona colonial que habían convertido en hotel. No era un Airbnb ni un hotel convencional. Era un concepto bastante peculiar. La dueña soñaba que hablábamos por horas y al despertar me encontraba llorando. Pero eso no era una pesadilla, era simplemente que lo extrañaba demasiado. Bueno, narrador, la cosa es que decidimos emprender un viaje pasando por 3 destinos distintos. Primero, nos iríamos por carretera. Después tomaríamos un avión para llegar al segundo punto. Luego, otro vuelo hacia el tercero. Y finalmente regresaríamos en avión. Para la Funto C regresaríamos en avión. Carretera. En lugar de usar auto propio, alquilamos una camioneta. Todo iba perfecto. Visitamos lugares increíbles y actividades muy lindas. Pero en el último destino me pasó la cosa más extraña, horrible y aterradora que he vivido jamás. De verdad, no quiero que me vuelva a pasar algo así. Muchos dirán que es una tontería, pero se los digo en serio. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahí les va lo que me sucedió. Nos hospedamos en una casa de estilo colonial convertida en hotel. No era un Airbnb, pero tampoco un hotel convencional. Era un concepto bastante peculiar. La dueña, aquella casona era impresionante, enorme. Tenían cada habitación ambientada con una temática distinta, así que apenas cruzabas la puerta sentías que hacías un viaje al pasado. Todo era sumamente elegante y acogedor. Contaban con un salón inmenso. Quizás antes era el comedor principal, no sabría decir si tiraron paredes o así lo diseñaron desde el principio. Desconozco la historia del sitio, pero cabían fácilmente 70 personas. Allí organizaban cenas temáticas que eran una maravilla. Lo mejor era que, mientras cenábamos, montaban una pequeña obra de teatro. De pronto, personas que creías que eran simples huéspedes se levantaban, empezaban a recitar sus diálogos, mientras otros entraban sirviendo los platos y bailando. Narrador, fue una experiencia hermosa. Nunca había vivido algo tan increíble. Pero la segunda noche, cuando mejor me la estaba pasando en ese lugar tan maravilloso, ocurrió algo. Nos dieron un cuarto espectacular. Tenía una cama grandísima. No sé si de plumas o qué material sería, pero te acostabas y sentías que el colchón te abrazaba, te quedabas dormida al instante. Y las almohadas. Jamás en mi vida había sentido unas almohadas tan ricas, tan cómodas. Era un hotel bastante caro. Solo nos alcanzaba para 4 días, aunque nos las ingeniamos para extenderlo a 5. En ese cuarto había un ventanal enorme que daba al exterior. Entraba una luz preciosa. El lugar era, de verdad, una cosa inexplicable de lo bonito que era. El caso es que, en mi segunda noche, me acosté y tuve un sueño que, narrador,
Me dejó helada, con el alma en un hilo. Mientras soñaba, era plenamente consciente de que estaba dormida. Podía ver mis propias manos y estaban cubiertas de sangre. Frente a mí, todo estaba sumido en la oscuridad, pero sabía perfectamente que era un pasillo. Distinguía los marcos de 3 puertas y en el centro de cada una había una cruz roja pintada. Se notaba que la cruz estaba hecha con aquel mismo líquido que yo tenía en las manos y no me podía detener. Había algo, una fuerza dentro de mí que me impulsaba a caminar hacia cada una de esas puertas, sin poder evitarlo. El miedo que sentí ahí, narrador, te lo digo tal cual, fue como si mis sueños me hubieran llevado directo al infierno. Se respiraba un ambiente horrible, hostil, cargado de una soledad tan profunda que te rompía el corazón. Era como si estuvieras en un sitio donde el contacto con otros no existiera, donde no había ni pizca de cariño, ni amor, solo dolor, tristeza y un vacío abismal. Era sencillamente aterrador. Yo no entendía qué rayos estaba pasando. Cuando llego a la primera puerta y la abro, lo que encuentro dentro es una oscuridad densa, como una neblina espesa. Se percibía un dolor y una tristeza tan espantosos que calaban hasta los huesos. En la neblina se formaban rostros, como si personas invisibles la tocaran, haciendo que la bruma se estirara como si fuera látex o una máscara, marcando los rasgos de sus caras. Fue terrorífico, no tengo palabras para explicarlo. Gritaban con un dolor tan desgarrador y lloraban de tal forma que sentí que la sangre se me congelaba. Sentía que me estaba muriendo. En ese mismo instante, desperté sin poder articular palabra. Estaba helada, empapada en un sudor frío y me sentía fatal, muy mal. Mi compañera, narrador, porque dormíamos las dos en la misma cama, ya que no nos alcanzaba para 2 cuartos. De haber sido así, no hubiéramos durado ni un día. Estaba ahí, profundamente dormida. No se enteró de absolutamente nada. Yo ya no podía ni moverme del miedo. Y sabes, el terror que se respiraba en aquel sitio, narrador, te lo digo tal cual porque yo lo viví y lo sentí en mis propias carnes. Mis sueños se convirtieron en mi propio infierno. Se percibía un ambiente horrendo, hostil, cargado de una soledad tan inmensa, un vacío absoluto, como si estuvieras totalmente aislado del resto del mundo, donde no existía ni pizca de cariño, ni amor, ni consuelo. Solo me rodeaba la soledad, la tristeza y un dolor punzante. Era, de verdad, espantoso, una pesadilla. Yo no lograba comprender qué estaba pasando. Entonces, llegué frente a la primera puerta, la abrí, y lo que vi en el interior fue una oscuridad total, pero no era simplemente oscuridad, era como una neblina densa, pesada, y se sentía un sufrimiento y una angustia aterradora. En medio de esa neblina empezaban a formarse rostros, como si de repente hubiera presencias invisibles que se materializaran, como si la neblina fuera una especie de látex o una máscara que se moldeaba sobre sus facciones. Fue algo tan perturbador, no tengo palabras para explicarlo. Gritaban con un dolor tan puro y lloraban de un modo que me helaba la sangre. Sentía que en ese instante me iba a morir ahí mismo. Despertaba sin poder articular palabra alguna, totalmente helada, sudando frío y sintiéndome fatal, muy mal. Mi compañera, narrador, con la que compartíamos la misma cama porque no nos alcanzaba para rentar 2 habitaciones en ese lugar, si no, no habríamos aguantado ni un día, pero ahí estábamos las dos. Mi compañera, en cambio, estaba sumida en un sueño profundo, ni se enteraba de nada. Yo, por mi parte, ya no tenía fuerzas ni para levantarme, y sabes, quedó ahí tirada, desmayada por completo. Ni siquiera se enteró de qué pasó. Yo, por mi parte, no me podía ni levantar. Y es que, ¿sabes? Si me pongo a sacar cuentas, creo que había dormido unas 8, 9, hasta 10 horas, pero sentía como si solo hubieran pasado 10 minutos. Estaba agotada, drenada, aterrada, con una presión en el pecho que me asfixiaba. Era como si me hubieran puesto encima unas pesas enormes, algo muy pesado porque incluso sentadita o parada sentía que eso me seguía empujando hacia adentro, oprimiéndome ahí, con unas ganas inmensas de llorar y un miedo que ni siquiera puedo explicarte. Al día siguiente, narrador, por todo lo que vivimos, por lo bonito del lugar, porque vimos otra obra de teatro y porque estuve platicando de otras cosas con mi amiga,
Se me olvidó por completo lo que había soñado la noche anterior. Te lo repito, al final, un sueño no me iba a dejar traumada para siempre. Llega la siguiente noche, narrador. Me duermo y me despierto dentro del sueño. Estoy consciente de que es un sueño. No puedo moverme. Estoy otra vez en el pasillo, cerrando la puerta número 2 y caminando hacia la número 3. Pero ahora, el pasillo tiene un poco de luz. No sabría explicártelo, porque se ve profundamente oscuro, a excepción de la pared del fondo. Y ahí, en esa pared se nota que hay una persona caminando, asomándose por ahí. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Eran pasos, era una sombra proyectada. Allí, fue algo rarísimo, pero yo no podía tomar decisiones de nada. No podía decidir hacia dónde mover mi cabeza, mis manos, nada. Seguí caminando hacia adelante. Giré en la segunda puerta, la abrí y me encontré con un montón de mujeres muy parecidas a mi familia. Todas lucían como en un estado de putrefacción y en situaciones deplorables, algunas amarradas a una silla, otra a una cama. Era algo horrible, simplemente horrible. Parecía un cuarto donde alguien les estaba haciendo daño a propósito. En cuanto abrí la puerta, todas voltearon a verme y con la mirada sentí como si me gritaran: «¡Sácanos de aquí!». Narrador, ver tanto dolor y tantas personas pidiéndome auxilio sin poder moverme. Jamás había sentido tanta frustración. De pura impotencia me puse a llorar. Sentía que los dientes se me rompían de lo tensa que estaba mi mandíbula. Entonces despierto, narrador, y ni siquiera podía meter aire a mis pulmones. Estoy en la cama, más hundida que el día anterior, pero hundida de verdad. Lograr salir de esa posición me costó un trabajo que no tienes idea. Tenía fuerza, tenía control de mi cuerpo, pero era como si algo pesado sobre mi pecho me estuviera aplastando contra la cama. El miedo que sentía ya no podía explicarlo. Ese segundo sueño me hizo pensar que si había un tercero ya no iba a despertar. Algo estaba pasando ahí. Tengo mucho miedo. Estoy muy nerviosa. Cuando mi compañera se levanta, yo sigo pegada al ventanal del cuarto, mirando hacia afuera, sintiéndome encerrada en mí misma, sintiéndome atrapada en ese lugar. Hubo una señora que se acercó conmigo, me dio un abrazo y me dijo: «Tranquila, hijita, esta noche todo va a pasar», y eso me provocó 10 veces más miedo del que ya traía. ¿Cómo diablos sabe eso esta señora? ¿Qué está pasando? Mi cabeza es la de una persona a punto de perder la razón. Siento que estoy a nada de volverme loca. Si pasa algo más, ya no voy a poder aguantar. Mi amiga está muy preocupada por mí. Ese día tengo como lagunas mentales. Estoy consciente por momentos y por otros no siento nada. Estoy agotada física y mentalmente. Siento una opresión en el pecho que no me deja respirar. Siento unas ganas terribles de ponerme a llorar. Siento una furia incontrolable y la desesperante sensación de que ya no tengo las riendas de mi vida. Me siento tan pequeña, tan frágil. Es una sensación horrible, en serio. No entiendo qué me está ocurriendo. Y siento que todo se me escapa de las manos. Y entonces, de repente, algo sucede. Entro corriendo a la habitación, con un nudo en la garganta y unas ganas inmensas de llorar, y sin pensarlo, me pongo a rezar y le suplico: «Diosito, por favor, ayúdame». Y en ese preciso instante, siento como algo me sujeta de las manos, de mis muñecas. Camino hacia la cama, pero siento un calor extraño recorriéndome. Siento, por primera vez en días, como un abrazo cálido en el alma, algo que me devuelve un poco de fuerza. Casi sin darme cuenta llego a mi lado de la cama, tomo la almohada, que era increíblemente suave. Saco el relleno de la funda y, sobre la tela de la almohada, marcadas claramente con ese líquido rojo y espeso, veo 3 cruces justo en la parte superior. Fue lo único que pude notar al principio, porque era imposible ignorarlo. Pero como la funda tenía un cierre entreabierto, vi que estaba toda rellena de plumas negras. Me quedé helada al verlo y llamé a mi compañera. «Ven, tienes que ver esto».
Se lo mostré. Su expresión lo dijo todo. Se puso blanca como el papel. Me miró horrorizada, después miró la almohada y me soltó. ¿Pero qué es eso? ¿De dónde salió esa cosa? Le respondí. He pasado unos días horribles. Supongo que tiene algo que ver con esto. Y ella insistió. Vámonos de aquí ahora mismo. Habíamos pagado 4 días de estancia, pero nos fuimos directo al aeropuerto. Estuvimos allí 3 días varadas. Tuvieron que venir guardias a pedirnos explicaciones. También llegó la policía. Hablamos con el personal de la aerolínea. Se armó un alboroto tremendo porque era muy extraño lo que estábamos haciendo, quedándonos ahí con un par de maletas durante 3 días seguidos. Es que solo nos quedaba dinero para comer algo, pero no para pagar otro hotel, y me daba muchísima pena llamar a mi mamá para pedirle ayuda, además de que yo seguía sin estar muy bien mentalmente. Al final, los de la aerolínea se compadecieron y nos adelantaron el vuelo un día sin cobrarnos nada extra. Así pudimos regresar. Y te diré algo, narrador. Llegué a una conclusión. Alguien me estaba haciendo algún tipo de brujería. Yo estuve ahí, aunque fuera unos segundos en mis sueños, pero estuve parada justo en el infierno. Y así, con este relato, queridos amigos, que acompañan a Relatos de la Noche Largo, en esta noche tan oscura, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero que las historias de esta velada les hayan traído una buena dosis de misterio, escalofríos y mucha emoción. Es hora de apagar la luz, de soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño profundo y reparador. Mil gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio aguarden para ser contadas. Les deseo una noche muy tranquila y que descansen de verdad. Pero si, en medio del silencio de la madrugada, llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta, no se angustien. Tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima. Y que tengan muy buenas noches.